Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre obesidad. Primero, motivos de la obesidad. La obesidad se genera por varios factores. El primero, el factor genético, que definitivamente ahí podemos influir poco, pero si nosotros le agregamos al factor genético los malos hábitos, la obesidad va a ser mucho mayor. Entonces, definitivamente en el genético tenemos que tener cuidado con eso. La parte de transporte. Los medios de transporte nos han facilitado el desplazamiento, pues básicamente en grandes ciudades. Y ese desplazamiento, pues obviamente genera una disminución en el gasto calórico. Ese es otro factor importante. Y tercero, la parte de las pantallas. Celulares, computadores, televisores, videojuegos, ha hecho que el ser humano, sobre todo los muchachos, se dediquen más a esto que a actividades que físicamente generan un gasto calórico importante. Entonces todo esto ha hecho que el ser humano sea más sedentario y que haya disminuido aproximadamente el 20 o al 30% de su actividad laboral desde los años 1930 o 40. Entonces ha venido bajando el 30% porque ya tengo máquinas, tengo una serie de elementos que me facilitan el trabajo. Entonces no solo los otros elementos mencionados, sino también el trabajo. ¿Cómo podemos verlo desde el punto de vista epidemiológico? Tengamos en cuenta que más o menos, en los años, digamos recientes, los últimos 5 años, tenemos en la población mundial 1.900 millones de pacientes con obesidad. Y dentro de esa población con obesidad, 340 millones aproximadamente son niños. Entonces, piensa en el futuro que tienen estos muchachos cuando el crecimiento y le generen las secuelas de todo este proceso. Ahora, definamos obesidad. Obesidad se define basados en una fórmula, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Es una fórmula que no tiene en cuenta la contextura del paciente, pero definitivamente se puede utilizar como una tabla de medición estándar. Pacientes de ese resultado que están entre 20 y 24.9 se consideran pacientes con un peso normal. Pacientes de 25 a 29.9 se consideran pacientes con sobrepeso. Y por encima de 30 se considera pacientes con obesidad. Ese 30 o esa obesidad se divide en varios estados, con varios estadios. Obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3. Pero a medida que hay sobrealimentación de la población, que hay pesos que no veíamos en la historia de la humanidad, ya estamos hablando de obesidad 4 y obesidad 5. Entonces tengan en cuenta esa situación tan importante. Ahora, ¿cómo podemos evaluar la obesidad? Fuera del índice de masa corporal que acabamos de mencionar, podemos evaluarla por el perímetro abdominal tomado a nivel de la cintura, a nivel del ombligo. Ese perímetro abdominal en un hombre debe estar por debajo de 102 centímetros aproximadamente. Digamos que lo ideal sería 95 centímetros. Y en la mujer por debajo de 88 centímetros, que es lo ideal. En esos casos no habría factor de riesgo. Pero hay que tener en cuenta la distribución de esa grasa. Si mi distribución de esa grasa es androide o de forma masculina, digamos que se ubica en la región abdominal, en la región del tórax y en la región del cuello. Y está asociada pues, a los factores de riesgo que vamos a mencionar. Si la obesidad está centrada en las caderas, se considera una obesidad ginecoide y está relacionado con factores más que todos musculares. Entonces, sobre eso es que se empieza a trabajar. ¿Qué es la parte cardiovascular? Pues básicamente, ¿qué es la obesidad? En términos, digamos que en términos contables, por decir algo, la obesidad es un balance, o depende de un balance. Yo tengo ingresos, tengo egresos. Mis ingresos deben ser iguales a los egresos, es decir, mantengo un balance de peso. Solo en algunas ocasiones, mis ingresos son mayores que los egresos, en el embarazo y en los niños que están en formación. Pero con este fenómeno, ya el ingreso sigue siendo mayor que el egreso, simplemente por los hábitos que son insalubres y que definitivamente permiten eso. Cuando mis ingresos son menores por la parte nutricional y mis egresos son mayores por mi actividad física, genero un balance negativo, un saldo en rojo. Y eso es importante para bajar de peso, considerando que el peso se baja en una forma o a corto, mediano y largo plazo, especialmente en mediano y largo plazo. Entonces no podemos considerar que el peso se baja de un día para otro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, probabilidades de obesidad hay muchas. La gestante, la mujer embarazada, muchas veces el punto de partida de la obesidad, aquella mujer que gana 20 kilos y no los puede bajar. Entonces eso sí, eso también hay que tener en cuenta. Ten en cuenta que los niños en sobrepeso, a medida que, digamos, el sobrepeso dura más tiempo, la posibilidad de bajarlo es más difícil. Es decir,
Si yo tengo un niño, un recién nacido, con sobrepeso, puedo alterar cosas, conductas. Si yo tengo un niño de más o menos hasta los 7 años, todavía puedo alterar conductas, puedo hacer una modificación de las costumbres de ese niño. Y por encima de los 10 años ya es más difícil porque el niño ya tiene unos aprendizajes conductuales muy ya arraigados, como el manejo de la televisión y estas cosas. Entonces va a ser más difícil, no solo físicamente hablando, sino conductualmente hablando. Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué consecuencias genera la obesidad? Divámoslo en 3. Metabólicas, cardiovasculares y osteomusculares. ¿Metabólicas cuáles? Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es un elemento o una enfermedad que ya la mencioné en alguno de los videos, que genera mayor mortalidad y genera mayor comorbilidad. O sea, los factores colaterales de la diabetes son bien complicados. Luego viene el tema de la dislipidemia. Digamos que los triglicéridos están asociados a la obesidad, no tanto el colesterol. Los triglicéridos sí. Y los triglicéridos pues son una carga de energía que uno guarda y que debe gastar. Y el hígado graso, que es simplemente la saturación o la acumulación de grasa dentro del hígado, lo que genera un hígado que se va inflamando y que posteriormente puede llegar a terminar inclusive en una cirrosis. En Estados Unidos se mueren más gente por cirrosis generada por comida que por cirrosis generada por alcohol. Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, cardiovasculares. Hipertensión arterial está asociada a la obesidad. La aterosclerosis también, básicamente la carga de lípidos tiene mucho que ver. Y eso obviamente va a asociarse a trombosis cerebral, a infarto agudo del miocardio y a problemas renales crónicos. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, hay otra cosa que se produce que son las famosas varices. Las varices que todos tenemos tienen mucho que ver con el flujo de sangre hacia la parte central, y la grasa abdominal es un obstáculo. Esas varices van a aumentar la susceptibilidad de que una persona tenga una tromboflebitis profunda, que es una enfermedad bastante grave porque puede producir un embolismo pulmonar. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. Ahora, cánceres también se han asociado. Cánceres como el cáncer de mama, como el cáncer de colon, como el cáncer de seno, como el cáncer de próstata, se están asociando a obesidad. Es decir, hay más gente obesa con cáncer de esto que gente que no tiene obesidad. Y en la obesidad ginecoide, digamos que las consecuencias son las artrosis de cadera, artrosis de rodilla, y generalmente se producen más frecuentemente en mujeres por el tema que estamos conversando. Sin embargo, hay hombres que tienen una obesidad ginecoide. Otras consecuencias de la obesidad, pues tenemos la apnea del sueño, es simplemente la falta de respiración adecuada cuando uno hace apnea, es decir, ronquidos durante la noche. Eso produce grandes problemas también circulatorios. Reflujo gastroesofágico es obvio, pues hay una gran presión del abdomen y eso afecta el estómago y el esófago. Eso es obvio. La incontinencia también es obvio, el peso que existe del graso sobre la vejiga también produce incontinencia, y la fertilidad, que no es tan obvia, se ve menos fértil una persona que tiene obesidad que la otra. Ahora, lo más importante aquí y tener en cuenta es que funcionalmente la persona pierde entre 5 y 10 años de expectativa de vida cuando es obeso, y eso es grave. Una persona que es obesa y tiene una posibilidad de vivir hasta los 75 años, de quitarle 10, pues es bastante grave, bastante difícil. Entonces, pues eso hay que tratarlo. ¿Cómo se trata? Con varias cosas. Primero, tengamos en cuenta que debe ser un grupo interdisciplinario, no un grupo aparte, aislado, ¿de acuerdo? No un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, que interactúe. Y ahí está el médico, generalmente médico de la actividad física y del deporte. La nutricionista, básicamente por el manejo nutricional que ya hemos mencionado. La psicóloga, porque normalmente muchas obesidades están asociadas a un exceso de ingesta calórica por ansiedad. Y el preparador físico, educador físico, que nos puede ayudar a estructurar un poco el entrenamiento. Entonces todo ese proceso es fundamental. Nutricional, pues tengamos en cuenta la balanza energética. Necesitamos generar una caída de la parte de ingesta calórica para que haya un gasto calórico más alto y generemos un balance en rojo. Entonces es importante. Sin embargo, pues les voy a dar a ustedes unos tips que son válidos. Bajar el aporte energético, es decir, bajar las porciones de comida. Idealmente, una comida baja con un 50% de carbohidratos es una buena opción. Aumentar la ingesta de frutas no dulces como el mango, como el banano. Las otras frutas no tienen ningún problema, y si come las otras frutas que no tengan un grado de madurez muy alto. El consumo de verduras
es fundamental y el consumo de agua. Sobre el fraccionamiento de la comida, sobre la no comer, no desayunar, el ayuno, pues no existe, puede servir, pero no existe una evidencia médica o un estudio claro. Entonces, pues eso ya va a depender de la potestad de la nutricionista, y es donde pues, se debe trabajar de una forma adecuada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos varias estrategias de tratamientos. Primero, la estrategia sería básicamente la comida, digámoslo así, la ingesta nutricional, el manejo nutricional. La segunda parte del tratamiento puede ser en la parte de ejercicio físico. Más aún se unen. El ejercicio físico y la nutricional pueden ser solo un elemento. Luego viene el proceso de cirugías invasivas, cirugías metabólicas, más conocida el bypass gástrico. Luego el otro modelo, la parte farmacológica. Con la actividad física y la nutrición no existe ninguna duda sobre su respuesta o la respuesta del peso corporal con el ejercicio. No existe ninguna duda. Eso es fundamental. Con la parte del manejo de cirugías metabólicas ya existen problemas. Primero, una cirugía metabólica que cambia radicalmente el proceso metabólico de un día a otro genera unos estados depresivos, estados de ánimo, cambio de ánimo, etc. Pero lo más importante es que si una persona ha tenido malos hábitos durante toda su vida y no va a tener una adherencia a esos hábitos, pues después de la cirugía va a seguir con los mismos hábitos, y eso va a ser una reganancia de peso que va a conducir a que el paciente ya no podrá hacer más porque ya llegó a la parte tope de los tratamientos. Entonces pues ahí no va a funcionar muy bien. Y lo otro es la parte farmacológica. La parte farmacológica, realmente los medicamentos que han sido utilizados en cualquier momento, cualquier época de la vida, son medicamentos que han generado cambios muy significantes, no muy buenos cambios. Entonces eso va a influir. Vamos a hablar de lo que nos corresponde, la parte cardiovascular, la parte de ejercicio físico. Entonces, considerando los pesos, tenemos que hablar de actividad física. Pacientes normales de peso y pacientes con sobrepeso pueden llevar una actividad, como hemos mencionado en otros videos, de más o menos 150 minutos aproximadamente a la semana y 4 veces. ¿Qué ejercicios? Predominando la parte cardiovascular. Es decir, la parte cardiovascular es fundamental, es el eje central del entrenamiento. Y ese eje central corresponde a que yo tengo que utilizar oxígeno para quemar grasa, una combustión normal. La parte de fuerza nos ayuda para mantener un metabolismo alto, y la idea es que eso también genera un cambio calórico, un gasto calórico adicional, simplemente por tener músculos sanos que arrastran energía. La parte de flexibilidad y balance, simplemente para mejorar nuestra capacidad de hacer actividad física. Pues si yo mejoro mi capacidad y puedo hacer más intenso y más duradero el ejercicio, pues voy a gastar más calorías. Es decir, funciona en forma de escalera. Cardio acá, mi trabajo físico, cardio acá, mi modelo físico, cardio acá, mi modelo físico, y acá voy a hacer un trabajo más intenso y más duradero. Entonces eso se busca básicamente con la actividad física. En este modelo de actividad física, o sea, los pilares fundamentales que estamos hablando, la parte nutricional y la parte de ejercicio físico, son los que hacen todo el proceso. Ahora, irse hacia una cirugía metabólica o hacia un proceso farmacológico, pues serían las últimas instancias para bajar de peso. O sea, aquella persona que por alguna indicación especial no puede hacer ejercicio, por ejemplo, pues básicamente va a depender de estos procedimientos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, resumiendo, pacientes tienen sobrepeso u obesidad. Sobrepeso tienen que trabajar 150 minutos, obesidad por encima de 200 minutos a la semana. Todos 150 y 200, mínimo 4 veces por semana. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Segundo, el ejercicio que debe predominar, a pesar de que los otros no se pueden descuidar, es el ejercicio aeróbico, cardiovascular, como que caminar, correr, montar bici, nadar, hacer elíptica, bailar. Esos ejercicios cardiovasculares. Ejercicios de corta duración e intensos no logran bajar de peso, está comprobado que no logran bajar de peso. Entonces esos modelos de ejercicios de impacto, de gran cantidad de intensidad y corto tiempo no funcionan. Funcionan los de largo tiempo y los de una intensidad moderada o media, los que le acabo de mencionar. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Esa es la obesidad. Quiero que ustedes tengan muy en cuenta eso. Si ustedes son obesos, tienen sobrepeso o quieren prevenir el sobrepeso o la obesidad, sigan esas estrategias. Si ustedes por alguna razón tienen alguna duda en particular, me escriben al correo que les voy a anotar. Si ustedes tienen una duda general que consideran que le puede servir a todo el mundo, lo anotan en el muro y vamos a estar interactuando. En el canal tenemos ya
un programa que se llama De Cero a Deportistas Mayores de 50 años, para los deportistas mayores, para las personas mayores que quieren cambiar sus hábitos, donde trabajamos en forma escalonada una estrategia de ejercicio físico para que ustedes lo hagan con metodología y estructura, lo que les va a llevar a hacer un trabajo mucho más rápido, o sea, de resultados mucho más rápidos, sin afectar su estado de salud. Entonces tengamos eso en consideración. Los jóvenes pues básicamente pueden mirar muchos videos que tengo montados donde ustedes pueden ver algunas estrategias que les pueden servir y que lo pueden contextualizar con las actividades que ustedes realizan. Entonces, próximos videos nos vamos a ver. Los módulos se están colocando en el canal para que ustedes lo vayan haciendo y logremos resultados. Eso es muy importante. Y si ustedes pueden mandarle, compartir el video con personas que tienen problemas con el peso, sería muy bueno. Ese no es nuestro fin. Nuestro fin no es tener gran cantidad de personas inscritas en el canal. Nuestro fin es que las personas que están aprovechen todo el proceso. Es un proceso hecho médicamente, es un proceso basado en la evidencia médica y creo que les va a dar muy buenos resultados a todos ustedes. Entonces vamos a trabajar sobre eso. En otra oportunidad nos vemos con otra patología y espero que ustedes se adapten a la actividad física, se metan dentro de esta actividad física, que generen esa costumbre para poder seguir la vida de una forma con menos riesgos y que no tengamos eventualidades y no disminuyamos la expectativa de vida. Muchas gracias.